Desbordadas, desbordados, estamos con Dayana Vega, representante del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Central, y Óscar Jaramillo del Parlamento Estudiantil de la misma universidad. Ellos nos van a hablar sobre el recorte presupuestario a las universidades. Dayana, Óscar, bienvenidos a este espacio comunicacional. Primero que nada, ¿qué labores desempeñan cada uno de ustedes dentro de estos espacios? Bien, yo soy representante estudiantil dentro del Honorable Consejo Universitario. Nuestra labor es, las que se establecen dentro del estatuto, elaborar reformas al estatuto, elaborar reformas a los instructivos, acompañar a los estudiantes en procesos como son matrículas, entre otros procesos, ¿no? Eso básicamente son las funciones de un representante estudiantil dentro del Honorable Consejo Universitario, y las que nos competen fuera de ellas, que son de manera voluntaria. Bueno, mi nombre es Óscar Jaramillo, soy tesorero del Club de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas del Ecuador. Aparte de eso, me desempeño como presidente de la Comisión de Análisis Técnico del Parlamento Universitario y trabajo como ayudante a investigador auxiliar del Instituto Superior de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, básicamente lo que nosotros hacemos en el Parlamento Universitario es analizar la situación de todo el aparataje educativo universitario de tercer nivel del país e intentar defender todas las luchas, todos los acuerdos que se han llegado de forma histórica en cuanto a educación superior. Listo, muchas gracias por su presentación. Ahora sí, con el tema de fondo, ¿de qué forma esta reducción afecta a la Universidad Central y a la educación superior en general? Bueno, para nosotros nos ha afectado bastante, se ha hablado, nos han llamado varias veces a ver qué opinamos de todo esto. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, manifestó el año anterior que se iba a reducir en un 6% alrededor, ¿no? Porque eran unos 83 millones de dólares que se iban a reducir respecto a los presupuestos de las universidades. Este argumento se basa en algo tan simple, ¿no? El decir que las universidades no han no han ejecutado su presupuesto, cuando tenemos cifras que dicen todo lo contrario. Al menos en la Universidad Central del Ecuador, las cifras comprenden 24 facultades. De estas 24 facultades, la que más ha acertado en ejecución del presupuesto ha sido la Facultad de Biología, con un 99.67%, y la de menos ejecución ha sido la Facultad de Discapacidades, con 25% aproximadamente, pero esto se debe a la burocracia que existe en compras públicas sobre todo. Entonces, de las 24 facultades, las 14 han ejecutado más del 80%, entonces no es tan cierto el hecho de lanzar un argumento simple y decir que no se ha ejecutado el presupuesto de las universidades. Otro argumento simplista es el decir que se debe redistribuir de manera equitativa el presupuesto a las universidades más pequeñas y en eso quitarles a las más grandes, lo cual nos parece tan incoherente porque existen varias formas de mejorar este tipo de recaudación y darles más presupuesto a las universidades pequeñas. ¿Por qué nos afecta? Porque todo este presupuesto va destinado incluso a investigación, sobre todo. La Universidad Central aporta en investigación desde el Centro de Física, del Centro de Matemática, desde el Departamento de de la Amazonía, de los museos. Todos estos aportan en investigación y para ello ha sido destinado un 9.1% del presupuesto. Como lo dice la LOES, se determina un 6% del presupuesto para investigación. Entonces, que disminuya el presupuesto a las universidades nos afecta tanto en investigación como en vinculación, la planta docente, disminuir el personal administrativo. Entonces también disminuye la demanda de la oferta de estudiantes, sería menor. ¿Por qué? Porque tocaría despedir profesores de contrato, y a los profesores de nombramiento tocaría aumentarles sus horas de trabajo, y cosa que no creo que les vaya a gustar. Eso. Óscar, y desde el Parlamento, ¿cómo ven esta situación? ¿De qué forma esta reducción está afectando a la universidad y al resto de universidades? Bueno, desde el Parlamento y desde la Comisión de Análisis Técnico, específicamente del Parlamento, que trabajamos también con algunos profesores, hemos hecho algunos análisis sobre las proformas enviadas a la Asamblea Nacional desde el 2018, 2019 y la proforma 2020. Entonces tenemos aquí algunos resultados que me gustaría mostrar, especialmente a la Universidad de Guayaquil. La reducción es del 9.7% del 2019 al 2020, y es lo que está presupuestado para la proforma del 2020. Para la Universidad Central del Ecuador, de menos 6.8%, estos son datos del Ministerio de Finanzas, se los pueden encontrar fácilmente. Para la Universidad de Cuenca,
la reducción es de menos 21.7%, la Universidad Politécnica Nacional es de menos 15%, la Escuela Politécnica Nacional es de menos 15.4% de su presupuesto. Bien, como lo vemos en términos relativos parece poco, pero cada uno de estos porcentajes se refiere en realidad a millones de dólares que utilizan las universidades no solo para hacer investigación, sino también para la oferta de académicos, de profesionales para el futuro del país, y que eso de qué nos ayuda para el progreso del país. Se nos habla mucho desde ciertos sectores empresariales, desde ciertos sectores de cámaras de comercio, de la producción, se nos habla mucho sobre el progreso del país en base al trabajo. Bueno, no se puede progresar sin trabajo y no se puede trabajar sin profesionales, y los profesionales salen de las universidades públicas del país, la mayor parte de los profesionales. Entonces el recorte no solo afecta a nosotros como estudiantes y a la universidad dentro, sino afecta a todo el país básicamente, y también dificulta la capacidad de las universidades para captar más estudiantes cada vez, así que afectará para las nuevas generaciones. Perfecto. Entonces nosotros vemos que realmente la reducción presupuestaria no tiene un mayor fundamento técnico por parte del gobierno. En ese sentido, ¿qué acciones han tomado frente a esta medida? Nosotros desde el Parlamento Estudiantil nos hemos opuesto desde el principio, realizando primero los análisis, viendo cuáles son los datos, trabajando con profesionales que hayan topado el tema, buscando los datos en el Ministerio de Finanzas, analizando las proformas, los diferentes ítems de las diferentes proformas. Una vez con el material hemos realizado todo lo posible en cuanto a campañas de concientización y de información, porque lo que se nos ha dicho de los medios de comunicación, bueno, no se nos ha dicho mucho sobre el recorte presupuestario, sino es nada, y la información no ha sido profundizada mediante los medios tradicionales. Entonces nuestra estrategia ha sido también movilizaciones y plantones en la misma Universidad Central, en la Plaza Indoamérica. También hemos estado frente a la Asamblea Nacional pidiendo que se revise de forma técnica el presupuesto que se ha reducido a las universidades, y no solo a las universidades, sino también al sector de educación, y también ciertos sectores de salud que también se ven afectados, como programas sociales, como programas de apoyo en temas de género también, que se han visto bastante afectados. Sí, siguiendo tus palabras, también, como dices, no hay una información transparente. Entonces nos hemos basado en cifras que el ministro de Finanzas dijo unas cifras, la CNCI dijo que no era correcto, el CES aprobó otra. Entonces no tenemos como que unas cifras exactas, pero sabemos que van a disminuir el presupuesto. Dentro del Consejo Universitario estamos 13 representantes estudiantiles y también el representante de la Federación de Estudiantes. Nosotros lo que hemos hecho es presionar a las autoridades, puesto que son ellos los que están frente a las reuniones con el CES, con CNCI, con el ministro de Finanzas, presionar para que ellos alcen la voz también, sean portavoces de los estudiantes y que defiendan nuestro presupuesto. Y así lo han hecho, o sea, se han reunido, han tenido negociaciones, ya ha habido una reunión de 2 horas en la cual no han llegado a nada, se han vuelto a reunir para que no nos disminuyan el presupuesto. De todas maneras, bueno, algo se ha logrado, sin embargo no ha sido suficiente. Ok, un poco de lo que les escucho, me parece que existe bastante incertidumbre por parte de las entidades rectoras de la educación superior. Un poco quisiera hacer una analogía con lo que pasa en Chile. En Chile las y los estudiantes han jugado un rol fundamental y protagónico dentro de las movilizaciones en contra de las medidas tomadas por el gobierno neoliberal de Piñera. ¿Por qué aquí, a pesar de que vemos y nos están contando de que hay varias afectaciones en diversos ámbitos en el país, las y los estudiantes no han establecido movilizaciones o acciones a ese nivel que permitan visibilizarse un poco más? Como Oscar nos ha comentado, han realizado plantones en la Plaza Indoamérica, en la propia asamblea, pero al parecer no llega a haber un nivel de conciencia en la sociedad respecto a esta medida de reducir el presupuesto a las universidades. Bien, perfecto. Bueno, respecto a eso me gustaría tomar a Chile como que un ejemplo bastante específico, aunque reúne bastantes problemas de toda Latinoamérica. Sin embargo, el contexto chileno es bastante específico. Sabemos que ya el paro en Chile ya ha durado bastante. Sin embargo, lo que está ahorita es una especie de despertar desde todos los sectores populares chilenos, con la vanguardia de los movimientos estudiantiles, de movimientos progresistas en general, pero es en sí de toda la ciudadanía chilena en función de un gobierno que no les dio las garantías en educación, que no les dio las garantías en salud, que no les daba garantías en pensiones, que no les daba las garantías básicas de cualquier democracia.
Y bueno, eso es herencia de un pasado dictatorial, ¿no? Sabemos, en Chile. Sin embargo, ¿cuál es el problema, diría yo, desde la óptica del Parlamento Estudiantil para el Ecuador? Es que dentro del Ecuador los movimientos estudiantiles, si bien han operado, si bien han trabajado, no han logrado tener el impacto suficiente porque no se articula con los demás movimientos progresistas, no se articula con demás movimientos, los movimientos campesinos, movimientos de obreros, movimientos feministas. Entonces la articulación de todos los movimientos progresistas fue algo importante que desató el paro nacional de octubre, que logró frenar las políticas neoliberales del gobierno, en cierto sentido, y es lo que ha mantenido el paro nacional en Chile de una manera fuerte en todo este tiempo. Si bien los movimientos estudiantiles pueden trabajar, la fuerza del movimiento, la fuerza de un paro, la fuerza de un movimiento popular está no solo en el movimiento estudiantil, sino en todos los sectores populares, y no hemos logrado esa convergencia con los demás sectores por una gran cantidad de problemas, ¿no? Entre los que están, en cierto sentido, las dirigencias de varios movimientos que en principio en el paro de octubre en Ecuador estaban comprometidos con la lucha social, con el cambio. Sin embargo, después empezaron a pactar con el gobierno neoliberal de Moreno, y bueno, esos son problemas que traen problemas a la convergencia del movimiento popular en el país. Dayana, desde el Honorable Consejo Universitario, ¿cuál sería la posición en este sentido? En cuanto al impacto social que podría generar en una escalada de movilizaciones respecto a las medidas que ha tomado el gobierno hasta el momento. Claro, la representación estudiantil dentro del Consejo Universitario no ha tenido como que una voz que se alce en el exterior, ¿no? Simplemente hacemos como que los pronunciamientos conjunto con los profesores que conforman este Consejo Universitario, los decanos, las autoridades. Hicimos un pronunciamiento también con el Instituto de Investigación y Posgrado, que es de la Unidad de Coyuntura. Mostramos cuáles serían las otras alternativas para no disminuir presupuestos, para no... las otras situaciones que se encontraban por las que salieron al paro, el hecho del alza de los pasajes, la subida de los precios de la gasolina y todo el entorno que llevó a que la gente saliera a las calles. Hicimos un pronunciamiento de las alternativas que llevarían a aumentar la economía o el presupuesto para que el Estado no disminuya las universidades. En este caso sería la recaudación de los impuestos, mejorar esta recaudación. Solo con mejorar la evasión de impuestos y recaudar ese dinero se recaudarían alrededor de 7.000 millones de dólares. Entonces existen otras alternativas que nosotros hemos propuesto al Estado. Sin embargo, todas las medidas neoliberales que trae este Estado, este gobierno de Moreno, no harían caso a las opciones y las alternativas que nosotros hemos propuesto, porque simplemente no les conviene. Perfecto, entonces vemos que sí hay alternativas. De hecho, has mencionado algunas de ellas. Y tomando en cuenta aquello, si la consigna de los movimientos estudiantiles en este momento es tener una educación pública, gratuita y de calidad, ¿qué acciones se deberían tomar a futuro, tomando en cuenta que, como bien han dicho, estamos bajo un régimen cuyas políticas sistemáticamente han ido afectando a los diversos sectores de la sociedad? Bueno, los estudiantes lo que debemos hacer ahora es ser bastante críticos, desde los movimientos estudiantiles y desde los estudiantes que no están movilizados en ninguna representación estudiantil. De igual manera debemos ser bastante críticos, porque si bien muchos estudiantes, al menos de las universidades públicas, podemos ir a la universidad cada día y no pagar pensión, no pagar ninguna cuota, esto podría cambiar en cualquier momento. Entonces, más allá de que quizá no hemos figurado de este privilegio que en realidad tenemos, que no sucedía antes, no sucedía hace algunos años, y no sucedía tampoco en otros países, no sucede, y es un privilegio que tenemos ahora. Debemos concientizar de eso y debemos defender estos privilegios que tenemos. ¿Cómo los defendemos? No solo, si bien las movilizaciones son algo importante, algo también muy importante es ser bastante críticos, ser críticos con los medios de comunicación tradicionales, ser críticos con lo que nos dice el gobierno, ser críticos con los analistas que vemos todo el tiempo en las cadenas de televisión. No nos quedemos con lo que nos dicen y busquemos las fuentes, vayamos a las fuentes. Y si por último tenemos formación, qué sé yo, carreras que hayan estudiado, estudiantes de carreras de economía, de administración de empresas, estudiantes que estén un poco más informados sobre contabilidad o algo así,
Vamos directamente a las fuentes. Los datos del Ministerio de Finanzas son abiertos, aún por el momento. Busquemos los datos, hagamos nuestros propios análisis, solo démonos cuenta de que los recortes están ahí, de que el retroceso neoliberal está ahí. Busquemos lo que es el retroceso neoliberal, busquemos lo que son las políticas neoliberales, porque también se habla mucho de eso desde las cámaras de comercio, desde las cámaras de la producción, y nos dicen que es bueno. La llegada del FMI también nos dicen que es bueno, y puede ser. Ahora, con eso vamos a la historia y remontémonos a los países que ya han firmado pactos con el FMI, remontémonos a nuestra propia historia y nuestros pactos que firmamos con el FMI, a quien nos llevó. Revisemos la historia de Grecia, revisemos la crisis económica de Europa, qué rol jugó el FMI ahí, y una vez que tengamos todo esto, seamos lo bastante críticos como para tejer nuestra propia opinión respecto a esto, y solo entonces estaremos construyendo algo nuevo y estaremos construyendo una mejor educación para todos y un mejor país. Bajo un contexto en el que todo lo público ha sido puesto en tela de duda de manera sistemática, ¿no creen que más que un privilegio, como ha mencionado Oscar, debemos concebir a la educación pública y gratuita como un derecho? Y entonces, concebiendo así a la educación pública, ¿por qué creen que se han tomado estas medidas? ¿Cuál es el contexto en el que el Ecuador está para que se hayan tomado esas medidas? El real contexto, bueno, al menos es evidente, ¿no? Alrededor de un gobierno neoliberal, las medidas que buscan son todo lo contrario a lo que estábamos viviendo. O sea, la educación pública no encaja en un gobierno neoliberal. La tributación, en mejorar la recaudación de impuestos, todo esto no encaja en un gobierno neoliberal. Por ello, la educación pública se ve afectada. También buscan más bien mejorar a los grupos económicos, que son los que tanto daño nos han hecho, y en una sociedad llena de desigualdad no se ve para nada beneficiada de un gobierno neoliberal. Entonces, en ese sentido, sí nos afecta bastante. Ya, entonces para finalizar, ¿cómo apelar a ese sentido de memoria histórica que hablas, Oscar? ¿Qué hacer desde el movimiento estudiantil para interpelar a los sectores no politizados de la sociedad? Bien, lo primero que debemos hacer, como les decía, es la respuesta crítica, y más que nada eso se da con las fuentes de comunicación. Tenemos que levantar comunicación, tenemos que ir nosotros a fuentes diferentes, fuentes alternativas, no solamente las cadenas de televisión que vemos día a día, sino ahora algo interesante de lo que está sucediendo ahorita en Chile, de lo que sucedió en el paro de octubre, y lo que sucede es que hay una especie de recambio, una especie de relevo generacional, y además a nivel mundial los medios tradicionales de comunicación han perdido bastante cabida frente a los medios nuevos de comunicación. Esto me refiero a las redes sociales, me refiero al internet, me refiero a YouTube, me refiero a Facebook incluso. Entonces tenemos ahora una gran cantidad de información a la que podemos acudir para darnos cuenta de qué es lo que sucede. Ahora, ¿cómo confiar en los medios nuevos? ¿Cómo dejar de confiar en los medios tradicionales? Simplemente intentando hacer el juicio crítico, ¿no? Muchos medios de comunicación son accionistas de varias empresas, están conectados por medios, los grupos económicos. Hace poco tenemos una base de datos en el SRI que conecta a todos los grupos económicos del país. Es un ejercicio tremendo que se supone que el SRI lo iba a hacer varios años, no volvieron a hacerlo, sin embargo ahí ya tenemos la información. Muchos medios de comunicación están conectados. Entonces, solamente por un argumento crítico bastante simple, si es que tú eres tu dueño de tu empresa y tienes tu medio de comunicación, es muy fácil para ti como dueño de tu propia empresa utilizar tu medio de comunicación para no estorbar tu actividad empresarial. Es algo que lo haría cualquier persona, es algo que está dentro de la lógica, es algo que las ciencias económicas, las ciencias del comportamiento nos dicen que es cierto, entonces es algo que podríamos esperar. Entonces, ¿dónde podemos ver argumentos diferentes? ¿Dónde podemos ver realidades diferentes? Medios alternativos, en Facebook, en YouTube, en Twitter, y lo malo de las redes sociales que están llenas de información. Lo que tenemos que usar es siempre este pensamiento crítico al que me gustaría alegar, y más que nada para intentar frenar el retroceso neoliberal, que en algunos casos es incluso fascista, y me gustaría hablar de esto también. Intentemos darnos cuenta del rechazo a el tinte xenofóbico, el tinte misógino de varios líderes
En América está en varios líderes de América, por ejemplo Brasil y Estados Unidos, e intentemos no caer en lo mismo, no dejemos que nuestro país caiga en estos cánones de gobernación, de gobierno que hay ahorita en América. Sí, otra cosa que también es importante invitar a nuestros compañeros, no solo a los jóvenes, sino también a los adultos, leer, porque solamente generar un criterio a partir de, como tú decías, ¿no?, las redes sociales no basta. Lenín Moreno había presentado una serie de leyes para la Asamblea Nacional. Una de ellas, las que tanto hablábamos, era la Trole 3 y la Trole 4. La Trole 3 tienen pequeñas cápsulas que si nosotros no leemos simplemente, bueno, parece que está todo bien. Sin embargo, esta ley trae tantos temas a abordar, por ejemplo, las alianzas público-privadas, los tributos, la seguridad social, todo esto. Y yo les invito a leer más bien en el artículo 24, literal A, donde dice que no se permitirá aprobar el presupuesto general del Estado con déficit primario, que nos da a entender que simplemente se recaudaría menos impuestos, los egresos para educación, salud serían menos, pero sin embargo nos permiten seguir endeudándonos. Entonces también leer todo aquello que está proponiendo el gobierno y no solo dejarnos llevar por aquello que simplemente se lanza como cápsulas pequeñas que parecen que no nos afectarán. Dayana, Oscar, muchísimas gracias por su aporte para tratar este tema tan trascendental. Ya para cerrar, ¿quisieran dar unas palabras a las personas que los están viendo? Bueno, sí, hacia todos los que nos vean, lo importante ahora es darnos cuenta de lo que está pasando e intentar frenarlo, e intentar hacer algo por nuestro país y por todos nosotros. Darnos cuenta que nuestros derechos están siendo vulnerados. Lo que dije antes sobre el privilegio, sobre la educación, son derechos en realidad, pero ¿cómo los vemos dentro de un gobierno neoliberal? Dentro de un gobierno neoliberal se convierten casi en privilegios, pero no lo son, y debemos luchar por esos derechos que no se nos quiten, básicamente eso. Sí, yo sí les invito a no ser conformistas, porque bueno, eso se vio sobre todo en el paro, ¿no? Qué vergüenza tener que esperar que los indígenas vinieran a la ciudad de Quito para levantarnos más, sin embargo, porque no se nos escuchaba. Entonces, despertarnos, salir, levantar nuestras voces, unirnos a los grupos que estamos tan dispersos, unirnos y no dejarnos llevar por ideologías políticas, sino a la final las necesidades son las mismas, ¿no? Y sí quiero acotar con una frase que seguramente con esta canción toda Latinoamérica se va a sentir identificada, que la dijo Residente: nunca fuimos dueños, el préstamo del banco nos robaba nuestros sueños. Muchas gracias.